Muy buenos días, niños, espero que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar el día de hoy nuestra clase de ciencias por medio de estas diapositivas para poder aclarar dudas de los que aún todavía les hace falta comprender la diferencia entre las plantas vasculares y las plantas no vasculares. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son las plantas briófitas o no vasculares. Y si nos damos cuenta, cuando hablamos de briófitas, estamos hablando también de las no vasculares, porque es un sinónimo. Es, por ejemplo, como decir una persona normalmente tiene dos nombres. Lo mismo es con esta planta, briófita y no vascular. Las plantas briófitas o no vasculares son las plantas que no tienen conductos o tubos para transportar el agua y los alimentos. Estos deben pasar por los espacios entre las células y así distribuirse por toda la planta. Por ejemplo, las briófitas no tienen tallos ni hojas. Aquí tenemos una imagen. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta es una planta briófita. Este es un musgo. Por lo general, el musgo, si ustedes se han dado cuenta, las personas que acostumbran a hacer un nacimiento para diciembre utilizan lo que es el musgo. Y aquí nos podemos dar cuenta cómo crece el musgo. Entonces, ellos no tienen tallos ni tienen hojas, no tienen raíces. Se anclan a la superficie en la que se encuentran, es decir, que se adhieren al suelo o a las piedras incluso. Aquí podemos ver que hasta en el árbol. La humedad extrema es necesaria. Las briófitas, la mayor parte de ellas se encuentran en lugares húmedos o sumergidas, ya que este tipo de ambiente les permite absorber agua a través de la superficie de los tejidos. Entre ellas están las briófitas antoceros, que son muy reducidas y microscópicas. Su estructura es simple, formada por tallos, no alcanza los 3 centímetros de altura y se considera una de las plantas primitivas. Puede producir fotosíntesis, pero en forma simple, produciendo clorofila. Cuando hablamos de la clorofila, es esa sustancia verde que tienen las plantas. Por ejemplo, si usted agarra una hoja de un árbol o cualquier planta y lo aprieta así a modo de presionarlo, usted se va a dar cuenta que le va a quedar una sustancia de color verde. A eso es a lo que se le llama la clorofila. También están las briófitas musgos, que era la que estaba en la imagen anterior. Las briófitas musgos, son pequeñas plantas que crecen en climas húmedos a raíz del suelo. Pueden cubrir árboles y rocas, como ya lo vimos. No son vasculares, lo que las mantiene sin raíces ni tallos. Y las briófitas hepáticas, que dice que estas plantas pueden abarcar grandes extensiones de tierra o crecer sobre grandes rocas. Como por ejemplo aquí tenemos otra que está sobre una roca. Y ahora vamos a comprender lo que son las plantas traqueofitas o vasculares. Es lo mismo también, tiene dos nombres, traqueofitas o vasculares. Entonces, al momento de que nos pregunten cuáles son las traqueofitas o cuáles son las vasculares, sabemos que son o que se refiere al mismo tipo de planta. Se caracterizan por tener un sistema de transporte interno formado por tubos o conductos que distribuyen el agua y los alimentos por la planta. A este grupo pertenece la gran mayoría de plantas que existen en el mundo, pero podemos hacer la distinción de los helechos, pues estos se han mantenido casi intactos desde hace millones de años. Entonces, los helechos pertenecen a las plantas vasculares. Ejemplos de las plantas vasculares. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es un ciprés y otros tipos de árboles. Y EOS dice que tienen un sistema de transporte interno, porque recordemos que cuando nosotros regamos una planta, lo hacemos en donde tiene la raíz y luego la raíz, por medio de la raíz, ellos absorben los nutrientes y absorben el agua. Y de esta manera es como ellos se alimentan. También entre ellas están, por ejemplo, aquí podría ser una mata de frijol, eh, de maíz, de aguacate. Aquí tenemos un pino, plantas como por ejemplo las margaritas.
Para clasificar a estas plantas se tienen en cuenta la ausencia o presencia de semillas. Por ejemplo, entre las vasculares también hay plantas, porque aquí nos vamos a hacer una división más, que serían las plantas con semilla y las plantas sin semilla, que se refieren a las angiospermas y las gimnospermas, que las vamos a ver el día jueves. Luego vamos a realizar nuestro ejercicio en el cuaderno. Entonces lo que vamos a hacer es copiar las preguntas y responderlas. Tenemos dos preguntas. La tercera es de clasificar las plantas en vasculares y en no vasculares. Entonces aquí tenemos varias opciones. Ustedes las copian en su cuaderno y a la par le escriben si es vascular o si es no vascular. En la número 4 van a escribir las diferencias de las plantas vasculares y las no vasculares. Según lo que ustedes ya vieron del video y lo que han comprendido, necesito que escriban una explicación de las diferencias.